Sí, Rubén Jaramillo fue un soldado zapatista, ascendido a capitán por sus méritos, por su conducta, por su lealtad. Fue ascendido a capitán, se separó del Ejército Libertador del Sur poco antes de la muerte de Emiliano Zapata, porque estaba pues en algún desacuerdo con el proceder de una parte de las tropas, no de Emiliano, sino de una parte de las tropas. Se fue del Estado, regresó a mediados de la década del año 20, del siglo pasado, y empezó a organizar a los productores de arroz en la región. Empezó a proponer que hubiera cooperativas, que hubiera créditos, que hubiera asistencia técnica, que hubiera comercialización en volumen, en grupo. Después de eso, pues gestionó, ya siendo candidato a presidente del general Lázaro Cárdenas, gestionó la dotación de un ingenio azucarero para la región. Inicialmente era para Tlaquiltenango, se decidió posteriormente que fuera en Zacatepec, pero Jaramillo fue de los que impulsó ese ingenio. Fue de hecho el primer presidente del Consejo de Administración del ingenio, porque era una empresa rural, una empresa campesina. Después se desdibujó todo eso, pero Jaramillo siguió en la lucha. Se dice también, y hay testimonios de que Jaramillo fue el que impulsó también la creación, la dotación del ejido de Tlaquiltenango, que es en el que estamos ahora. Después empezó a trabajar con gente del campo en cuanto a la dotación de tierras, la organización de productores. Incursionó posteriormente en la lucha electoral para ser candidato a gobernador. Eso fue por el año 52, 56 más o menos. Y ya hacia finales de la década de los 50, ya rayando pues en 1960, empezó a organizar a petición de campesinos de la región de Coatlán del Río, Michapa, toda esa región, la dotación de tierras de un terrateniente que estaba en aquel entonces en posesión de casi 2,000 hectáreas. Entonces se organizaron, tomaron las tierras, fueron desalojados, eran pues hacendados muy poderosos, volvieron a tomar las tierras por segunda ocasión, y fue cuando ya pues hubo los acuerdos en las altas esferas de gobierno para que Jaramillo se le quitara la vida. Entonces en esa lucha pues por la tierra en los guanos de Michapa y el Guarín, cerca de Coatlán del Río, por Cuauhchichinola, fue que en esos días vino el ejército, lo sacó de su casa junto con su familia, lo llevaron a Xochicalco, ahí fueron masacrados, los trajeron a Tlaquiltenango a sepultar. Y bueno, ese así a grandes rasgos la historia, la trayectoria de Rubén Jaramillo. Hay muchos detalles que valdría la pena ponerse a reflexionar, a estudiar, pero en grandes rasgos esa es su trayectoria, siempre al lado de los campesinos, una lucha congruente, una lucha con principios, una lucha ética también. Entonces creo que por eso ha perdurado su ejemplo y por eso ha trascendido su nombre y su lucha, no solamente en el estado, sino en varios estados del país e incluso fuera del país.